Nosotros somos el equipo 2, nosotros vamos a presentar lo que es corriente eléctrica, resistencia y circuitos eléctricos básicos. El equipo está conformado por Cassandra, Johan, Andrea, Alexia y su servidora. Cuando nosotros pensamos en electricidad y en los usos que los damos, pensamos en lámparas y controles remotos, pero también de su forma negativa pensamos en lo que es las tormentas eléctricas y cuando algo se sobrecarga y avienta chispa. Empezamos como batería. La batería es un tipo común de suministro de potencia. Esto quiere decir que cualquier dispositivo capaz de producir y mantener diferencias de potencial o voltaje. Las baterías convierten la energía potencial química en energía eléctrica. Las primeras baterías las construyó Alexandro Volta. Una batería simple consiste en dos electrodos metálicos diferentes en un electrolito. En esta imagen vemos el funcionamiento de una batería, donde tenemos lo que es el cátodo, el electrón B negativo, y el ánodo, que es el electrón A positivo. Lo que pasa aquí son que se moverán por un alambre hacia la bombilla, de donde es menos negativo hacia donde es más positivo. Este es un flujo de electrones en el alambre, y conforme los electrones se mueven por el filamento de la bombilla, entran en colisión y transfieren energía a sus átomos. Esto provoca lo que es la luz o un brillo en la lámpara. Los electrones tienden a moverse en regiones de mayor potencial y esto crea como la luz tal cual. Una analogía gravitacional entre una batería y una bombilla es cuando una bomba de gasolina sube agua en un estanque, incrementando la energía potencial del agua. Cuando el agua fluye hacia abajo, transfiere energía a una rueda hidráulica, efectuando trabajo sobre ella y haciendo que gire. Esta acción es análoga a la entrega de energía por parte de una corriente eléctrica a una bombilla de luz. Cuando hablamos de fuerza electromotriz, hablamos acerca de la diferencia de potencial entre las terminales de una batería cuando no está conectada a un circuito, es decir, la batería sola que se muestra en la primera imagen del lado izquierdo. La fuerza electromotriz se designa con el símbolo E, no es una fuerza, sino una diferencia de potencial o voltaje. La FEM de una batería es el trabajo que está efectuado por un coulomb de carga que pasa por ella. Un joule de trabajo sobre un coulomb en su FEM es igual a un joule sobre coulomb o un volt. Lo que es el voltaje terminal es cuando una batería está conectada a un circuito y fluye carga. El voltaje a través de las terminales es siempre ligeramente menor que la FEM. Es la imagen 2, tenemos el circuito completo. Cuando en muchas condiciones la FEM y el voltaje terminal es esencialmente lo mismo, pero cualquier diferencia se debe a que la batería ofrece una resistencia interna. Las resistencias internas son pequeñas, por lo que el voltaje terminal de una batería es esencialmente igual que la FEM. Es proporcional, voltaje es proporcional a FEM. Cuando una batería suministra gran corriente eléctrica o cuando su resistencia interna es alta, el voltaje terminal puede caer por debajo de la FEM. Aquí se muestra la fórmula de voltaje terminal, donde el voltaje terminal es igual a FEM menos corriente eléctrica por resistencia interna. Existe una amplia variedad de baterías. Una de las más comunes es la batería de los automóviles, que tiene 12 voltios. Son 6 celdas de 2 voltios conectadas en serie. La primera imagen. En esta forma de serie, todos los voltajes se suman, y a diferencia de cuando están conectadas en paralelo, la diferencia de potencial o voltaje son igual para todas ellas. Lo único diferente es que suministra una fracción de la energía en el circuito. Nosotros representamos y analizamos los circuitos por diferentes símbolos. Cuando para el símbolo de una batería son dos líneas paralelas, la más larga de las cuales representa la terminal positiva y la más corta la terminal negativa. Tenemos el resistor, que es un flujo de carga que se representa mediante este símbolo. Los alambres de conexión se dibujan como líneas no interrumpidas, a menos de que haya una excepción o se especifique otra cosa. Estas no tienen ninguna resistencia. Cuando las líneas se cruzan, tenemos dos tipos, dos alambres que están no conectados y dos alambres conectados. Los interruptores son puentes levadizos capaces de subir, que son para abrir y detener corriente, o bajar para cerrar el circuito y permitir el acceso de la corriente. El análisis de un circuito se realiza por una corriente convencional, que es el sentido en que fluyen las cargas positivas, de donde es contraria al electrón.
Una corriente directa es cuando la batería entrega corriente a un circuito o a un componente de este, y decimos que el circuito o sus componentes extraen corriente de la batería. Cuantitativamente, la corriente eléctrica se define como la tasa de flujo de la carga neta en función del tiempo. Si una carga neta pasa a través de una área transversal en un intervalo de tiempo, la corriente eléctrica se divide como I igual a Q sobre T. La unidad que nosotros utilizamos es la de Coulomb, que se designa también como ampere y se abrevia como amp. Estas corrientes pequeñas se expresan como miliamperes, microamperes o nanoamperes. Por último, hablamos de la velocidad de deriva, que es cuando las colisiones con los átomos del conductor es al azar. El conductor está conectado, un ejemplo, a una batería para formar un circuito completo y se tiene un pequeño movimiento neto en sentido opuesto al campo. Esto quiere decir cuando hay choque entre las partículas y se evalúa lo que es la rapidez y el sentido del movimiento para un movimiento neto. En la resistencia y la ley de Ohm. La resistencia de cualquier objeto se define como la razón entre el voltaje a través del objeto y la corriente resultante a través de este mismo objeto. La fórmula sería igual a R es igual a V sobre I, donde la R es la resistencia, V es el voltaje e I es la corriente resultante. Las unidades del Sistema Internacional de la Resistencia es el voltio sobre el ampere, o el ohm. ¿Por qué el ohm? Llamado Ohm en el honor al físico alemán Georg Ohm de 1789 a 1854, quien investigó la relación entre corriente y voltaje. Los grandes valores de la resistencia se expresan comúnmente en kiloohms y megaohms. La resistencia es constante en un riesgo de voltajes. Se dice que un resistor se exhibe en resistencia constante obedece a la ley de Ohm, o que es óhmico, encontró materiales que poseen esta propiedad. La ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la corriente resultante por la resistencia. La ley de Ohm. La ley de Ohm se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. Cuando se enuncia en forma explícita, significa que tensión es igual a la corriente por la resistencia o voltios es igual a amperios por ohmios. Como se nota en la gráfica, el resultado del voltaje por la corriente dan a la pendiente que es la resistencia. La resistencia y la ley de Ohm, en un principio, cualquier resistencia eléctrica de un objeto se determina dividiendo el voltaje a través de él entre la corriente que fluye. Si el elemento obedece a la ley de Ohm, aplica solamente una resistencia constante. Entonces, una gráfica del voltaje versus la corriente es una línea recta con una pendiente igual a R, o la resistencia del elemento. Su resistencia no va a cambiar con el voltaje. ¿Qué influye en la resistencia? En el nivel atómico, la resistencia aparece cuando los electrones entran en colisión con los átomos que constituyen el material. Así, la resistencia depende parcialmente del tipo del material del que se compone el objeto. Sin embargo, los factores geométricos también influyen en la resistencia de un objeto. En resumen, la resistencia de un objeto sección transversal uniforme con un tramo del alambre depende de las cuatro propiedades que son el tipo del material, su longitud, la área transversal y la temperatura. Estos factores afectan directamente a la resistencia eléctrica del conductor cilíndrico. Son el tipo del material del que está hecho, igual la longitud, el área de sección transversal y la temperatura. Esto sucede cuando los electrones del material empiezan a estrellarse entre todos, cuando la mayoría de estos tienden a parar y esto evita que lo conozcamos a los objetos como resistentes a la electricidad o que no. La biogeneración de último voltaje. Las anguilas eléctricas y otras 300 especies marinas tienen la capacidad de soltar cargas eléctricas. La Electroporus electricus, conocida como la anguila eléctrica, posee órganos llamados como el órgano de Main y el órgano de Hunter. Estos producen el voltaje más alto de las especies marinas conocidas. La resistividad. La resistencia de un objeto está determinada parcialmente por las propiedades atómicas del material que le constituye descritas por la resistividad del material. La resistencia del objeto de la sección transversal uniforme está dada por la unidad del Sistema Internacional de la Resistividad, un ohm por metro, y las unidades de resistividad son igual a ohm por metro. La fórmula de resistividad es la resistividad sobre la longitud sobre la sección transversal. La superconductividad. El carbono y los otros semiconductores tienen coeficientes de temperatura de resistividad negativos. Sin embargo, muchos materiales tienen coeficientes de temperatura de resistividad positivos.
por lo que las resistencias aumentan conforme se va a incrementar la temperatura. Cuando se reduce la resistencia eléctrica al bajar la temperatura, la resistencia puede llegar a cero, es decir, la potencia eléctrica. La energía es dada por una cantidad de carga Q que a partir de una fuente de voltaje que es de la carga por el voltaje en unidades de Coulomb de joules por calorías, por joules, en un intervalo del tiempo. La tasa a la que la energía se entrega quizá no sea constante. La tasa promedio de entrega de energía se llama potencia eléctrica promedio y está dada por P es igual a W sobre T o Q B de T, que sería la potencia es igual al trabajo sobre el tiempo o la carga por el voltaje sobre el tiempo. El calor de Joule. A la energía térmica consumida en un resistor portador de corriente se le llama calor de Joule o pérdidas de I sobre cuadrada de R. En muchos casos, por ejemplo, en líneas de transmisión eléctrica, el calor de Joule tiene efectos colaterales indeseables. Un kilowatt por hora es igual a 1100 watts al cuadrado entre 3200 segundos al cuadrado, que es igual a 1100 joules sobre segundo cuadrado entre 3600 segundos cuadrados. Es igual a 3.6 por 10 a la 6 joules. Bueno, yo les voy a estar hablando de circuitos eléctricos básicos y las combinaciones de resistencias en serie, paralelo y en serie paralelo. Sí. Se puede decir que un circuito eléctrico es un sistema en el cual la corriente va a fluir por un conductor en una trayectoria completa debido a una diferencia potencial. Cuando hablamos de circuitos eléctricos, podemos decir que va a haber tres elementos fundamentales, que va a ser el voltaje, la corriente y la resistencia. Podemos decir que un circuito está cerrado cuando la corriente eléctrica circula en todo el sistema y abierto cuando no circula por él. Entonces, un circuito abierto tiene una resistencia equivalente infinita porque la corriente es cero, a diferencia del voltaje de la batería. Y para abrir o cerrar un circuito podemos emplear un interruptor. Aquí tenemos las fórmulas de lo que es el voltaje. Aquí vamos a utilizar lo que es la intensidad de corriente, que se mide en amperes o amperios, la resistencia, que se va a medir en ohms, y el voltaje en voltios. Estos circuitos eléctricos pueden venir conectados en lo que se conoce como en serie. Se dice que un circuito está conectado en serie cuando sus elementos están unidos a continuación uno del otro. Entonces es básicamente una línea continua y no hay ninguna partición y no se divide la línea. Estas conexiones en serie no son comunes en algunos circuitos como los cableados domésticos. Esto básicamente porque tienen dos desventajas principales, que sería la primera, que uno de estos focos se llegara a fundir, haría que todo el circuito se apagara. Y si nosotros quisiéramos apagar uno de estos focos, todos se apagarían al mismo tiempo. Entonces son las fórmulas que se ocupan específicamente para los circuitos en serie. Tenemos lo que es intensidad de corriente, que va a ser igual en todas partes, ya que la carga no se puede ni acumular ni fugar en este tipo de circuito. Y por la conservación de la energía, los voltajes individuales se van a sumar para igualar el voltaje a través de las terminales de la batería. Y la fórmula del final es lo que es la resistencia equivalente en serie, en donde se van a sumar todas las resistencias que estén en el circuito. Cabe notar que la resistencia equivalente en serie va a ser mayor que la mayor resistencia en una regla en serie. Por la conservación de la energía, los voltajes individuales se van a sumar para igualar el voltaje a través de las terminales de la batería. Y la fórmula del final es lo que es la resistencia equivalente en serie, en donde se van a sumar todas las resistencias que estén en el circuito. Puede estar conectado el circuito, es en paralelo. En este caso, todos los resistores tienen conexiones comunes. Todos los conectores a un lado están unidos junto a una terminal de la batería. Aquí la corriente eléctrica se divide en derivaciones. Lo que vemos en la imagen, ahora ya no va a ser una línea continua, sino que se van a empezar a dividir como que varias secciones y de ahí se pueden sacar más resistencias. Esto es mucho más común en cableados domésticos. Aquí también tenemos las fórmulas que se ocupan específicamente para sacar resistencias o más bien trabajar con resistores en paralelo. Y al final tenemos la fórmula de la resistencia equivalente en paralelo, que es de las cosas que más podemos ver el cambio, por ejemplo, en los resistores anteriores. Así como podemos tener como por separado uno paralelo o uno en serie,
pueden estar combinados. Estos también se les puede llamar mixtos. Son varias combinaciones que se pueden hacer. Para estos se recomienda un procedimiento para analizar estos diagramas porque se puede complicar un poquito más. Lo que primero tenemos que hacer es determinar cuáles bloques de resistores van a ser en serie y cuáles están en paralelos. Y con esto podemos reducir más aún el circuito para tratar las resistencias equivalentes por separado. Y pues ya al final hacemos lo que nos pide el problema. Ok, en los circuitos de múltiples mallas y reglas Kirchhoff, reglas que fueron desarrolladas por el físico alemán Gustav Kirchhoff, comprenden la conservación de las cargas y la corriente eléctrica. Para ponernos en contexto, debemos de comprender que un punto en el cual se conectan 3 o más alambres se considera nodo o unión, y que la trayectoria que une tales uniones se llama rama. En el ejemplo mostrado, tenemos lo que son 2 nodos y 3 ramas. Para la primera ley de Kirchhoff o teorema de la unión se establece que la suma algebraica de las corrientes en cualquier unión es 0. Eso también lo podemos denotar que las corrientes que entran se consideran positivas y las corrientes que salen se consideran negativas. Por lo mismo, podríamos decir que es igual lo que entra que lo que sale. Para la gráfica mostrada podemos decir que I2 más I3 es igual a I1 más I4. En el teorema de las mallas o la segunda ley, se establece que la suma algebraica de diferencial de potencial, es decir, el voltaje a través de los elementos del circuito cerrado, es igual a 0. Esto también nos da que la suma de los aumentos del voltaje es igual a la suma de las caídas de los voltajes. Para presentar o tener el sentido en el cual podemos decir cuál es positiva y negativa, nosotros debemos de poner el sentido en el cual va a correr la batería. Es decir, en el caso de las baterías, si corre de la terminal negativa a la terminal positiva, se considera positivo. Y si corre de la terminal negativa a la terminal positiva, se considera negativo. Cosa viceversa en los voltajes a través de una resistencia. En estos voltajes se considera negativo si está en el sentido de la corriente asignada y se considera positivo si está en el sentido opuesto a la corriente asignada. Hasta ahora solamente hemos hablado sobre los circuitos con corriente constante, pero hay algunos circuitos de corriente directa que también varían con respecto al tiempo y mantienen un sentido constante. Los circuitos RC, que en general constan de varios resistores y condensadores. Para este caso, la carga máxima que el acumulador puede acumular depende de la capacitancia y del voltaje de la batería. Representando esta carga, en los diagramas inicialmente no hay corriente. Al introducir la corriente, cuando el interruptor está cerrado, el condensador se carga hasta su valor máximo. La tasa de carga depende de la constante de tiempo. Esta constante de tiempo varía con respecto a la resistencia y la capacitancia. Para cargar un condensador podemos partir de la gráfica de voltaje del condensador con respecto al tiempo. El voltaje a través de él aumenta alcanzando un 63% de voltaje máximo en una constante de tiempo. Tal constante de tiempo es determinada por la resistencia y la capacitancia. En el caso de la gráfica de la corriente con respecto al tiempo, su valor máximo al inicio disminuye exponencialmente con el tiempo, cayendo un 37% de su valor inicial con respecto a la constante de tiempo. Con esto podemos decir que tanto la gráfica de la corriente como la gráfica del voltaje son inversamente proporcional. Para el caso de una descarga de condensador, el voltaje a través del condensador disminuye exponencialmente. En tal caso, el voltaje del condensador cae un 37% con respecto a la constante de tiempo. Aplicando esto en un circuito RC, podemos representarlo con el tubo de neón. A través de él, el voltaje del tubo oscilará conforme al tiempo. Esto se representa en la gráfica en la cual tenemos voltaje de ruptura y voltaje de mantenimiento. Empezar con amperímetros y volímetros. Primero, un amperímetro mide corriente a través de elementos de un circuito y un volímetro mide voltajes a través de elementos de un circuito. Un componente básico de estos tipos de medidores es un galvanómetro. Opera mediante principios magnéticos y es un elemento de circuitos que tiene resistencia interna, generalmente alrededor de 50 ohms. Las derivaciones de su aguja son directamente proporcionales a la corriente de él. Un amperímetro
Aquí muestra cómo R es la resistencia del resistor. La resistencia de cuya corriente está midiendo. Un galvanómetro está en paralelo con un resistor en derivación RS y es un amperímetro capaz de medir varios rangos de corriente dependiendo del valor de R. También el trabajo del resistor en derivación del consciente en tomar la mayor parte de la corriente. Esto requiere que la derivación tenga mucho menos resistencia que el galvanómetro y la RS tiene que ser menor a R. Un volímetro. El volímetro es capaz de leer voltajes superiores al rango de microvolts. Se construye conectando un gran resistor multiplicador en serie con un galvanómetro y extrae poca corriente del elemento del circuito cuyo voltaje mide. La corriente que existe en este es proporcional al voltaje a través del elemento del circuito. Como el volímetro tiene una gran resistencia a causa del resistor multiplicador, extrae poca corriente del elemento del circuito cuyo voltaje mide. Sin embargo, la corriente que existe en el volímetro es proporcional al voltaje a través del elemento del circuito y se calibra en volts. Los amperímetros y volímetros. También se fabrican combinaciones de estos medidores y se conocen como multímetros, que se miden en voltaje, corriente y a menudo en resistencia. Los multímetros digitales electrónicos son demasiado comunes. En lugar de galvanómetros mecánicos, estos dispositivos usan circuitos electrónicos que analizan señales digitales para calcular voltajes, corrientes y resistencias, que se despliegan en la pantalla, como estos que son amperímetro con escalas múltiples, un volímetro con escalas múltiples y ese es el volímetro digital. Circuitos domésticos y de seguridad eléctrica. El voltaje doméstico fluctúa en condiciones normales de 110 y 120 voltios. De manera similar a conexiones de 240 voltios, pueden estar bajas de como 220 voltios, pero oscilan entre 110 y 120 voltios. Muchas veces no tenemos cuidado cuando se trata ay, ¿cómo se llaman estos? ¿Recortas eso? Se llaman, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman estas cositas? Ya. Muchas veces no tenemos conciencia de qué hacer cuando en nuestra casa se funde un fusible o tenemos que cambiarlo o solo está quemado y no tenemos ese cuidado como para saber cuándo cambiarlo y todo esto. Pero muchas veces es por la sobrecarga de estos fusibles. Lo adecuado con seguridad es tomar el equipo necesario para cambiar el fusible, para tener cuidado de no dañar los circuitos que existen en casa y siga funcionando todo correctamente.
somos del equipo 2, nosotros presentamos lo que es corriente eléctrica, resistencia, circuitos eléctricos básicos. El equipo está conformado por Cassandra, Johan, Andrea, Alexia y su servidora Alejandra. La que sigue. Hablamos de baterías y corriente. Una batería es un suministro... No, ya me equivoqué. No, va de nuevo. La cagué. Regrésate. Ya me puse nerviosa, Jesús. Va, 4:30. Nosotros somos el equipo 2, nosotros vamos a presentar lo que es corriente eléctrica, resistencia y circuitos eléctricos básicos. El equipo está conformado por Cassandra, Johan, Andrea, Alexia y su servidora. Cuando nosotros pensamos en electricidad y en los usos que nos damos, pensamos en lámparas y controles remotos, pero también de su forma negativa, pensamos en lo que es las tormentas eléctricas y cuando algo se sobrecarga y avienta chispa. Empezamos como batería. La batería es un tipo común de suministro de potencia. Esto quiere decir que cualquier dispositivo capaz de producir y mantener diferencias de potencial o voltaje. Las baterías convierten la energía potencial química en energía eléctrica. Las primeras baterías las construyó Alexandro Volta. Una batería simple consiste en dos electrodos metálicos diferentes en un electrolito. En esta imagen vemos el funcionamiento de una batería, donde tenemos lo que es el cátodo, el electrón B negativo, y el ánodo, que es el electrón A positivo. Lo que pasa aquí son que se moverán por un alambre hacia la bombilla, de donde es menos negativo hacia donde es más positivo. Este es un flujo de electrones en el alambre, y conforme los electrones se mueven por el filamento de la bombilla, entran en colisión y transfieren energía a sus átomos. Esto provoca lo que es la luz o un brillo en la lámpara. Los electrones tienden a moverse en regiones de mayor potencial, y esto crea como la luz tal cual. ¿Sí? Una analogía gravitacional entre una batería y una bombilla es cuando una bomba de gasolina sube agua en un estanque, incrementando la energía potencial del agua. Cuando el agua fluye hacia abajo, transfiere energía a una rueda hidráulica, efectuando trabajo sobre ella y haciendo que gire. Esta acción es análoga a la entrega de energía por parte de una corriente eléctrica a una bombilla de luz. ¿Sigue? Cuando hablamos de fuerza electromotriz, hablamos acerca de la diferencia de potencial entre las terminales de una batería cuando no está conectada a un circuito, es decir, la batería sola, que se muestra en la primera imagen, del lado izquierdo. La fuerza electromotriz se designa con el símbolo E, no es una fuerza, sino una diferencia de potencial o voltaje. La FEM de una batería es el trabajo que está efectuado por un coulomb de carga que pasa por ella. Un joule de trabajo sobre un coulomb en su FEM es igual a un joule sobre coulomb o un volt. ¿Sí? Lo que es el voltaje terminal es cuando una batería está conectada a un circuito y fluye carga. El voltaje a través de las terminales es siempre ligeramente menor que la FEM. Es la imagen 2, tenemos el circuito completo. La siguiente. Cuando en muchas condiciones la FEM y el voltaje terminal es esencialmente lo mismo, pero cualquier diferencia se debe a que la batería ofrece una resistencia interna. Las resistencias internas son pequeñas, por lo que el voltaje terminal de una batería es esencialmente igual que la FEM. Voltaje es proporcional a FEM. Cuando una batería suministra gran corriente eléctrica o cuando su resistencia interna es alta, el voltaje terminal puede caer por debajo de la FEM. Aquí se muestra la fórmula de voltaje terminal, donde el voltaje terminal es igual a FEM menos corriente eléctrica por resistencia interna. Existe una amplia variedad de baterías. Una de las más comunes es la batería de los automóviles, que tiene 12 voltios. Son 6 celdas de 2 voltios conectadas en serie. La primera imagen. En esta forma de serie, todos los voltajes se suman. Y a diferencia de cuando están conectadas en paralelo, la diferencia de potencial o voltaje son igual para todas ellas. Lo único diferente es que suministra una fracción de la energía en el circuito. ¿Qué sigue? Nosotros representamos y analizamos los circuitos por diferentes símbolos. Cuando para el símbolo de una batería son dos líneas paralelas, la más larga de las cuales representa la terminal positiva y la más corta la terminal negativa. Tenemos el resistor, que es un flujo de carga que se representa mediante este símbolo. Los alambres de conexión se dibujan como líneas no interrumpidas, a menos de que haya una excepción o se especifique otra cosa. Estas no tienen ninguna resistencia. Cuando las líneas se cruzan, tenemos dos tipos, dos alambres que están no conectados y dos alambres conectados. Los interruptores, me equivoqué. Los interruptores son puentes levadizos capaces de subir, que son para abrir y detener corriente, o bajar para cerrar el circuito y permitir el acceso de la corriente. La siguiente. El análisis de un circuito se realiza por una corriente convencional, que es el sentido en que fluyen las cargas positivas, de donde es contrario el electrón. Una corriente directa es cuando la batería entrega corriente a un circuito, a un componente de este, y decimos que el circuito, sus componentes, extraen corriente de la batería. Siguiente. Cuantitativamente, la corriente eléctrica se define como la tasa de flujo de la carga neta en función del tiempo. Si una carga neta pasa a través de una área transversal en un intervalo de tiempo, la corriente eléctrica se divide como I igual a Q sobre T. La unidad que nosotros utilizamos es la de Coulomb, que se designa también como ampere, y se abrevia como A. Estas corrientes pequeñas se expresan como miliamperes, microamperes o nanoamperes. Por último, hablamos de la velocidad de deriva, que es cuando las colisiones con los átomos del conductor es al azar. El conductor está conectado, un ejemplo, a una batería para formar un circuito completo y se tiene un pequeño movimiento neto en sentido opuesto al campo. Esto quiere decir cuando hay choque entre las partículas y se evalúa lo que es la rapidez y el sentido del movimiento para un
un movimiento neto. En la resistencia de la ley de Ohm. La resistencia de cualquier objeto se define como la razón entre el voltaje a través del objeto y la corriente resultante a través de ese mismo objeto. La fórmula sería igual a R es igual a B sobre I, donde la R es la resistencia, B es el voltaje e I es la corriente resultante. Las unidades del Sistema Internacional de la Resistencia es el voltio sobre el ampere, o el ohm. ¿Por qué el ohm? Llamado ohm en el honor al físico alemán Georg Ohm de 1789 a 1854, quien investigó la relación entre corriente y voltaje. Los grandes valores de la resistencia se expresan comúnmente en kiloohms y megaohms. La resistencia es constante en un riesgo de voltajes. Se dice que un resistor se exhibe en resistencia constante obedece a la ley de Ohm, o que es óhmico, encontró materiales que poseen esta propiedad. La ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la corriente resultante por la resistencia. La ley de Ohm. La ley de Ohm se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. Cuando se enuncia en forma explícita, significa que tensión es igual a la corriente por la resistencia o voltios es igual a amperios por ohmios. Como se nota en la gráfica, el resultado del voltaje por la corriente dan a la pendiente, que es la resistencia. La resistencia y la ley de Ohm, en un principio, cualquier resistencia eléctrica de un objeto se determina dividiendo el voltaje a través de él entre la corriente que fluye. Si el elemento obedece a la ley de Ohm, aplica solamente una resistencia constante. Entonces, una gráfica del voltaje versus la corriente es una línea recta con una pendiente igual a R, o la resistencia del elemento. Su resistencia no va a cambiar con el voltaje. ¿Qué influye en la resistencia? En el nivel atómico, la resistencia aparece cuando los electrones entran en colisión con los átomos que constituyen el material. Así, la resistencia depende parcialmente del tipo del material del que se compone el objeto. Sin embargo, los factores geométricos también influyen en la resistencia de un objeto. En resumen, la resistencia de un objeto, sección transversal uniforme con un tramo del alambre, depende de las 4 propiedades, que son el tipo del material, su longitud, la área transversal y la temperatura. Estos factores afectan directamente a la resistencia eléctrica del conductor cilíndrico. Son el tipo del material del que está hecho, igual la longitud, el área de sección transversal y la temperatura. Esto sucede cuando los electrones del material empiezan a estrellarse entre todos, cuando la mayoría de estos tienden a parar, y esto evita que lo conozcamos a los objetos como resistentes a la electricidad o que no. La biogeneración de último voltaje. Las anguilas eléctricas y otras 300 especies marinas tienen la capacidad de soltar cargas eléctricas. La Electrophorus electricus, conocida como la anguila eléctrica, posee órganos llamados como el órgano de Main y el órgano de Hunter. Estos producen el voltaje más alto de las especies marinas conocidas. Estos órganos se encuentran en las células llamadas electrocitos, que son células en forma de placa que pueden producir alrededor de 0.08 voltios cada una. El conjunto de la mayoría de todas estas en sus órganos respectivos pueden generar la carga de 600 voltios cada uno. Este tiene la capacidad para noquear hasta un caballo. La resistividad. La resistencia de un objeto está determinada parcialmente por las propiedades atómicas del material que le constituye, descritas por la resistividad del material. La resistencia del objeto de la sección transversal uniforme está dada por la unidad del Sistema Internacional de la Resistividad, un ohm por metro, y las unidades de resistividad son igual a ohm por metro. La fórmula de resistividad es la resistividad sobre la longitud sobre la sección transversal. La superconductividad. El carbono y los otros semiconductores tienen coeficientes de temperatura de resistividad negativos. Sin embargo, muchos materiales tienen coeficientes de temperatura de resistividad positivos, por lo que las resistencias aumentan conforme se va a incrementar la temperatura. Cuando se reduce la resistencia eléctrica al bajar la temperatura, la resistencia puede llegar a cero. Es decir, que no solamente se va a acercar a cero, sino que es exactamente a cero. El fenómeno se llama superconductividad y fue descubierta por Heike Hommerlings Hons, que es un físico holandés que lo descubrió en 1911. La potencia eléctrica. La energía es dada por una cantidad de carga Q que a partir de una fuente de voltaje, que es de la carga por el voltaje en unidades de Coulomb de joules por calorías, por joules, en un intervalo del tiempo. La tasa a la que la energía se entrega quizá no sea constante. La tasa promedio de entrega de energía se llama potencia eléctrica promedio y está dada por P es igual a W sobre T, o Q, B de T, que sería la potencia es igual al trabajo sobre el tiempo, o la carga por el voltaje sobre el tiempo. El calor de Joule. A la energía térmica consumida en un resistor portador de corriente se le llama calor de Joule, o pérdidas de I sobre cuadrado de R. En muchos casos, por ejemplo, en líneas de transmisión eléctrica, el calor de Joule tiene efectos colaterales indeseables. 1 kW por hora es igual a 1100 watts al cuadrado entre 3200 segundos al cuadrado, que es igual a 1100 joules sobre segundo cuadrado entre 3600 segundos cuadrados. Es igual a 3.6 por 10 a la 6 joules. Bueno, yo les voy a estar hablando de circuitos eléctricos básicos y las combinaciones de resistencias en serie, paralelo y en serie paralelo. Sí. Se puede decir que un circuito eléctrico es un sistema en el cual la corriente va a fluir por un conductor en una trayectoria completa debido a una diferencia de potencial. Cuando hablamos de circuitos eléctricos, podemos decir que va a haber 3 elementos fundamentales, que va a ser el voltaje, la corriente y la resistencia. Podemos decir que un circuito está cerrado cuando la corriente eléctrica circula en todo el sistema y abierto cuando no circula por él. Entonces, se me olvidó. A ver, no, aguántenme. Ok, ya solo voy a seguir. Un circuito abierto tiene una resistencia equivalente infinita porque la corriente es cero, a diferencia del voltaje de la batería. Y para abrir o cerrar un circuito podemos emplear un interruptor. Aquí tenemos las fórmulas de lo que es el voltaje. Aquí vamos a utilizar lo que es la intensidad de corriente, que se mide en amperes o amperios, la resistencia, que se va a medir en ohms, y el voltaje en voltios. Y también tenemos el voltaje. Bien.
Eh, Oigan, no, ya no puedo, ya me puse nerviosa. Ok. Otra sería comenzarlo. No, pero lo puede recortar, ¿no? Dijo. Sí, o sea, lo voy a editar esto, no se preocupen, o sea, estas cosas no van a salir. Ah, menos Ay, sí, mal. ahorita Bueno. ahí sale en medio video yo hablando. Ay, no vas, no. Los resistores en serie, no, ya se me fue el pedo, olvídenlo. Sí puede, sí puede. Sí se puede. Modo serio. A ver, ¿cómo inició eso? A ver, ¿resistores en serie? Ok, ya, sin reírse. Una manera en la que estos... Ay, no. Andrea, ponte seria. No, vas a tener que comenzar porque... No, sí lo puede Ay, recortar. No, sí, o sea, esto lo voy a cortar. A ver, ya. Pero es que Alexa tapándose la cara. Pero eso, o sea, Le vas a todo tener que sale poner en la ese emoji imagen, como en la 2 grabación. minutos ahí. Sí, es que sí salen las caras y todo. Salen todos, no, yo estoy haciendo pendejadas ahorita. A ver, no, ya. No, ya. Sí, ya. Estoy ¿De nuevo? No, ya, es que ya fue mucho, ¿no? No sé. O bueno, si quieren, intentamos acabar esto y si no nos gusta el día al final, lo repetimos, no hay pedo. Ah, Pero que lo vas a repetir a medianoche. No, No, ya mejor ya hay que seguir porque luego a mí van a entrar aquí, solo tengo 20 minutos. ajá, a mí también. Yo tengo a todos ver, estos encerrados. no, sí, ya, ok. Ay, es que están abriendo el portón. Ok, ya. No, va. Modo serio, hija, modo serio. Estos circuitos pueden estar conectados en serie. No, a ver, no, ya, es que ya se me fue el pedo. Estos circuitos, Lo que podemos hacer es volver a empezar la grabación, pausar esta y No, sí, volver a empezar a grabar. no, ya, hay que acabarlo. Ok. pero vas a recortar mucho. Sí, o sea, me lo voy a tener que echar o lo voy a poner en por 2 de velocidad. Ay, Dios, o algo así. Ok. Estos Vamos a circuitos empezar a hablar eléctricos. como ardillitas. Sí. Por 2. Perdón. No, no pasa nada, no pasa nada. Ok. Ay, sí, ya estoy bien desconcentrada. Estos circuitos eléctricos pueden venir conectados en lo que se conoce como en serie. Se dice que un circuito está conectado en serie cuando sus elementos están unidos a continuación uno del otro. Entonces es básicamente una línea continua y no hay ninguna partición y no se divide la línea. Estas conexiones en serie no son comunes en algunos circuitos como los cableados domésticos. Esto básicamente porque tienen 2 desventajas principales, que sería la primera, que si pongamos el ejemplo que viene en la imagen, si uno de estos focos se llegara a fundir, haría que todo el circuito se apagara. Y si nosotros quisiéramos apagar uno de estos focos, todos se apagarían al mismo tiempo. Entonces, no es muy práctico. Y la segunda desventaja sería porque las conexiones en serie Y la segunda desventaja sería porque en las conexiones en serie, cada resistor va a operar a un voltaje menor que el de la batería. Y ya. Bien. Estas son las fórmulas que se ocupan específicamente para los circuitos en serie. Tenemos lo que es intensidad de corriente, que va a ser igual en todas partes, ya que la carga no se puede ni acumular ni fugar en este tipo de circuito. Y por la conservación de la energía, los voltajes individuales se van a sumar para igualar el voltaje a través de las terminales de la batería. Por esto es que para sacar el voltaje, ¿qué es eso? Voltaje, ay, ¿qué esté? Ay, no sé, bueno, ya. Bueno, por eso es porque, ay, no, ya, es que ya me concentré. Sí. Ay, no, ya, es mío, sí, perdónenme. Aquí. Y la fórmula del final es lo que es la resistencia equivalente en serie, en donde se van a sumar todas las resistencias que estén en el circuito. Cabe notar que la resistencia equivalente en serie va a ser mayor que la mayor resistencia en una regla en serie. Siguiente. Este es un ejemplo de un problema de un circuito en serie. A lo que aquí se nos pide es la resistencia total del circuito. Entonces vamos a ocupar la fórmula que venía en la diapositiva anterior, que simplemente vamos a sumar todas las resistencias. Y como son, no, ya no. Ajá, se van a sumar. Y ya. Oigan, ¿eso quieren que lo explique, o sea, más a detalle? Porque, digo, sí me podría echar de que sustitución, no sé qué, sumaba no sé qué, eso, Nomás o dije, ya me lo suman, echo se rápido. dividen y ahí está el resultado. Yo digo, porque ya llevamos mucho tiempo. Oigan, sí, bueno, ya. ¿Lo vuelvo a decir? Si quieres, sí. O sea, nomás de la sumatoria de las, ¿qué era? La de las resistencias entre el voltaje y da tal. Va a 24.5 ohms y 8.16 amperes. Y así. Yo digo. Y este es un ejemplo de resistores en serie. Aquí lo que se nos está pidiendo, primero es la resistencia total del circuito y luego la intensidad de la corriente. Para sacar la resistencia total vamos a ocupar la fórmula de la diapositiva anterior. Simplemente vamos a sumar todas las resistencias que ya nos está dando el diagrama. Y al final nos va a dar 24.5 ohms. Y para sacar la intensidad, simplemente se divide el voltaje entre la resistencia y eso nos va a dar 0.816 amperios.
También cabe destacar que en los diagramas cabe destacar que en los diagramas de circuitos, ya no puedo. Cabe destacar que en estos diagramas de circuito, lo que va a simbolizar los símbolos de la resistencia en estos circuitos van a simbolizar cualquier elemento de un circuito eléctrico. Estos pueden ser bombillos, una tostadora, varias cosas. Ahora sí, siguiente. Otra de estas maneras en las que puede estar conectado el circuito es en paralelo. En este caso, todos los resistores tienen conexiones comunes, todos los conectores a un lado están unidos junto a una terminal de la batería. Aquí la corriente eléctrica se divide en derivaciones. Lo que vemos en la imagen, ahora ya no va a ser una línea continua, sino que se van a empezar a dividir como que varias secciones y de ahí se pueden sacar más resistencias. Esto es mucho más común en cableados domésticos, ya que, como dije en los resistores en serie, va a ser mucho más fácil que aquí puedas prender algo y no afecte a los demás, o apagar algo y que no afecte a los demás. Bien. Aquí también tenemos las fórmulas que se ocupan específicamente para sacar resistencias o más bien trabajar con resistores en paralelo. La corriente total que sale de la batería es igual a la suma de esas corrientes y la mayor corriente va a tomar la trayectoria de mínima resistencia, pero un solo resistor no podrá llevar toda la corriente. Entonces ahí vemos la intensidad total que va a ser la suma de todas las intensidades. Y también podemos ver que cuando los resistores están conectados en paralelo a una fuente de energía, la caída de voltaje a través de cada resistor va a ser la misma, entonces todos los voltajes aquí van a ser los mismos. Y ya al final tenemos la fórmula de la resistencia equivalente en paralelo, que es de las cosas que más podemos ver el cambio, por ejemplo, en los resistores anteriores. Aquí ya no solo es una suma, sino que ya también están como que una fórmula. Sí. Y aquí podemos ver un ejemplo de resistores en paralelo. Aquí simplemente se va a sacar la resistencia equivalente. Ahora tenemos la fórmula del anterior y pues simplemente se va a sustituir. Cuando terminamos de sacar eso, todavía tenemos que volver a ese resultado, ponerlo con ese resultado de la suma de estas fracciones. Todavía la tenemos que poner bajo 1. No. ¿Cómo sería? 1 sobre el resultado de lo que nos dio el anterior, y eso sería la resistencia equivalente, que en este caso es 4.76 ohms. Sí. Y bueno, ya para terminar con estos circuitos, así como podemos tener como por separado uno paralelo o uno en serie, pueden estar combinados. Estos también se les puede llamar mixtos. Son varias combinaciones que se pueden hacer. Para estos se recomienda un procedimiento para analizar estos diagramas porque se puede complicar un poquito más. Lo que primero tenemos que hacer es determinar cuáles bloques de resistores van a ser en serie y cuáles están en paralelos. Y con esto ya podemos reducir para que el circuito, y con esto podemos reducir más aún el circuito para tratar las resistencias equivalentes por separado. Y pues ya al final hacemos lo que nos pide el problema. Siguiente. Y pues ya sería un ejemplo de cómo es un problema con resistores en serie paralelo. Lo que primero vamos a hacer, como decía la diapositiva anterior, es que ya se identificaron aquí cuáles son en serie y cuáles son en paralelo. Podemos observar que la resistencia 3 y la resistencia 4 están aquí en paralelo, entonces es lo que vamos a intentar resolver primero. Vamos a utilizar la fórmula que ya habíamos visto. La resistencia, ¿cuál es? Es la resistencia equivalente. Entonces nos va a dar 0.45 ohms. Esto otra vez es 1 sobre 0.45 y esto nos va a dar 2.2 ohms. Siguiente. Y una vez que ya, por así decirlo, agrupamos en una sola resistencia esto, ya se puede resolver como con la fórmula de las resistencias en serie y ya simplemente se van a sumar, que es 3 más 6 más 2.2 y esto nos va a dar 11.2 ohms. Ok, en los circuitos de múltiples mallas y reglas Kirchhoff, reglas que fueron desarrolladas por el físico alemán Gustav Kirchhoff, comprenden la conservación de las cargas y la corriente eléctrica. Para ponernos en contexto, debemos de comprender que un punto en el cual se conectan 3 o más alambres se considera nodo o unión y que la trayectoria que une tales uniones se llama rama. En el ejemplo mostrado, tenemos lo que son 2 nodos y 3 ramas. Siguiente. Para la primera regla de Kirchhoff o teorema de unión, se establece que la suma algebraica de las corrientes en cualquier unión es igual a 0. Tales como en el ejemplo que la sumatoria de la unión de I2 más I3 es igual a la sumatoria de I1 más I4. Es decir, todo lo que entra es igual a lo que sale, o también podríamos decir en cuestión de signos que lo que entra se considera positivo y lo que sale se considera positivo. Digo negativo. ¡Ay! Sigo en esa diapositiva, pero me confundí completamente. Regrésale. ¿Podría recortarle ahí, André, en lo que recortas también las tuyas? Gracias.
Para la primera ley de Kirchhoff o teorema de la unión se establece que la suma algebraica de las corrientes en cualquier unión es 0. Esto también lo podemos denotar que las corrientes que entran se consideran positivas y las corrientes que salen se consideran negativas. Por lo mismo, podríamos decir que es igual lo que entra que lo que sale. Para la gráfica mostrada podemos decir que I2 más I3 es igual a I1 más I4. En el teorema de las mallas o la segunda ley se establece que la suma algebraica de diferencial de potencial, es decir, el voltaje a través de los elementos del circuito cerrado es igual a 0. Esto también nos da que la suma de los aumentos del voltaje es igual a la suma de las caídas de los voltajes. Siguiente. Para presentar o tener el sentido en el cual podemos decir cuál es positiva y negativa, nosotros debemos de poner el sentido en el cual va a correr la batería. Es decir, en el caso de las baterías, si corre de la terminal negativa a la terminal positiva, se considera positivo. Y si corre de la terminal negativa a la terminal positiva, se considera negativo. Cosa viceversa en los voltajes a través de una resistencia. En estos voltajes se considera negativo si está en el sentido de la corriente asignada y se considera positivo si está en el sentido opuesto a la corriente asignada. Siguiente. Hasta ahora solamente hemos hablado sobre los circuitos con corriente constante, pero hay algunos circuitos de corriente directa que también varían con respecto al tiempo y mantienen un sentido constante, es decir, positivo, en la misma dirección. En tal caso, de los circuitos RC, que en general constan de varios resistores y condensadores. Para este caso, la carga máxima que el acumulador puede acumular depende de la capacitancia y del voltaje de la batería. Representando esta carga, en los diagramas inicialmente no hay corriente y al introducir la corriente, cuando el interruptor está cerrado, el condensador se carga hasta su valor máximo. La tasa de carga depende de la constante de tiempo. Esta constante de tiempo varía con respecto a la resistencia y la capacitancia del capacitor. Para la carga, sí, para cargar un condensador, podemos partir a partir de la gráfica de voltaje. En esta podemos denotar que el aumento de la carga llega en constante a la constancia del tiempo, es decir, de la resistencia y la capacitancia. Esta es denotada debido a una ecuación matemática en la cual agregamos el número de Euler y inversamente proporcional a la corriente que crece, al voltaje, la corriente decrece conforme al tiempo. Espérame tantito. Espérame, déjame apago tantito mi cámara. Espérame tantito. Ya apago el micrófono. Oigan, Me les puse voy a bien mandar ansiosa. algo, pero vean la presentación del otro equipo. Vean la presentación. La primera página. ¿Dónde lo vas a mandar? Al Bien grupo. ansiosa. No mames, no. Ya valimos verga, güey. ¿Cómo que pusieron lo mismo? Es sea, lo sale que la les misma. digo. Güey, y ya la subieron ellos, o sea, ahora somos los plagiadores. No mames, no mames. No mames. No pretendo hacer todo de nuevo. Y si nada más le quitamos el fondo cuadriculado, No el mames. fondo blanco. Todo de nuevo. No, pues no, o sea, no. O sea, según yo en las diapositivas vamos a quitar el fondo. Pero La tendríamos que idea de grabar todo de nuevo. calificarte de la risa. Y no es la calificación. Ay, es que no mames. O sea, nada más porque lo acabo de ver. O sea, literal, lo acaban de subir, güey. Oigan, pero no hay problema, ¿no? O sea, lo único que es lo mismo es, ahora sí que como la plantilla, o sea, no es como que nos hayamos copiado información porque ni siquiera es el mismo tema. Sí, Ajá, o sea, sí. Aparte ya grabamos y es video. Sí, oigan, es que ya, o sea, ahorita para ponernos a hacer otra presentación, ya va a estar horrible esto. Ay, sí. O nada más manden así de que una captura de la primera de esta diapositiva y dicen de que no, pues ya valió o algo así. O no sé, pero... Está muy feo. O sea, ¿por qué la misma cabas? ¿Y por qué la misma plantilla? O sea, no mames, pudimos haber agarrado pinche PowerPoint. Acá se nada más se le ven los ojos. No, es que ahorita estoy viendo esto. Pero ya Ay, se me no. alzo. ¿Se me alzo? No, pues ya X, güey, o sea, ni modo que lo habíamos hecho en 5 minutos, ni pedo, hay que seguirle. Me cambio de silla. Pues Porque ya van a ser ya- las 12 de la noche y el profe se va a emperrar. Ajá, Sí, yo también ya lo tengo- dijo porque no va a querer que lo mandemos sentado. Oigan, pero ellos no subieron video, ¿se dieron cuenta? Nada más subieron la presentación. No, Estamos pues ya. ganando Nosotros hay que el tiempo. acabar para A ver. enviar el video y que no nos regañen porque nosotros nos pidieron video, no presentación. No, es que el otro equipo equipo también subieron. Ajá. Pero es que, por ejemplo, el nuestro lo va a revisar él y creo que lo van a poner en Teams. Y así nos van a revisar los demás. Nosotros no vamos a presentar ni nos van a poner en el proyector. Bueno, entonces vamos ganando. Ajá. Vuelvo a retomar la diapositiva, me quedé en la A de ver, déjame cargar, apagar mi Sí, micrófono. para cargar un condensador. Ya es mi última, a ver, antes de que me trabe Sí, de nuevo. porque yo ya me tengo que ir de aquí. Para cargar un condensador podemos partir de la gráfica de voltaje del condensador con respecto al tiempo. El voltaje a través de él aumenta alcanzando un 63% de voltaje máximo en una constante de tiempo. Tal constante de tiempo es determinada por la resistencia y la capacitancia. En el caso de la gráfica de la corriente con respecto a tiempo, su valor máximo al inicio disminuye exponencialmente con el tiempo.
cayendo un 37% de su valor inicial con respecto a la constante de tiempo. Con esto podemos decir que tanto la gráfica de la corriente como la gráfica del voltaje son inversamente proporcionales. Para el caso de una descarga de condensador, el voltaje a través del condensador disminuye exponencialmente. En tal caso, el voltaje del condensador cae un 37% con respecto a la constante de tiempo. Aplicando esto en un circuito RC, podemos representarlo con el tubo de neón. A través del voltaje del tubo oscilará conforme al tiempo. Esto se representa en la gráfica en la cual tenemos voltaje de ruptura y voltaje de mantenimiento. El voltaje de ruptura sería el VB y voltaje de mantenimiento VM. Estos voltajes se dan debido a... el voltaje de mantenimiento se da debido a que es la capacidad mínima de voltaje antes de que el condensador vuelva a recargarse, y el voltaje de ruptura es el voltaje máximo que puede soportar el neón. Esto generará que tengamos luces intermitentes o la sensación oscilatoria, es decir, cuando ustedes vean poquitos o luces de Navidad, podría ser una representación de un circuito RC. Siguiente. Ok, yo voy a comenzar con amperímetros y volímetros. Primero, un amperímetro mide corriente a través de elementos de un circuito y un volímetro mide voltajes a través de elementos de un circuito. Un componente básico de estos tipos de mediadores es un galvanómetro. Opera mediante principios magnéticos y es un elemento de circuitos que tiene resistencia interna, generalmente alrededor de 50 ohms. Las derivaciones de su aguja son directamente proporcionales a la corriente de él. Siguiente. Un amperímetro. Aquí muestra cómo R es la resistencia del resistor. ¿Puedes mover el cursor a la letra R? Señalando. Ajá. La resistencia de cuya corriente está midiendo. Un galvanómetro está en paralelo con un resistor en derivación RS y es un amperímetro capaz de medir varios rangos de corriente dependiendo del valor de R. También el trabajo del resistor en derivación del consciente en tomar la mayor parte de la corriente. Esto requiere que la derivación tenga mucho menos resistencia que el galvanómetro y la RS tiene que ser menor a R. La siguiente. Un volímetro. El volímetro es capaz de leer voltajes superiores al rango de microvolts. Se construye conectando un gran resistor multiplicador en serie con un galvanómetro y extrae poca corriente del elemento del circuito cuyo voltaje mide. La corriente que existe en este es proporcional al voltaje a través del elemento del circuito. Como el volímetro tiene una gran resistencia a causa del resistor multiplicador, extrae poca corriente del elemento del circuito cuyo voltaje mide. Sin embargo, la corriente que existe en el volímetro es proporcional al voltaje a través del elemento del circuito y se calibra en volts. Los amperímetros y volímetros. También se fabrican combinaciones de estos medidores y se conocen como multímetros, que se miden en voltaje, corriente y a menudo en resistencia. Los multímetros digitales electrónicos son demasiado comunes. En lugar de galvanómetros mecánicos, estos dispositivos usan circuitos electrónicos que analizan señales digitales para calcular voltajes, corrientes y resistencias, que se despliegan en la pantalla, como estos que son amperímetro con escalas múltiples, un volímetro con escalas múltiples y ese es el volímetro digital. Circuitos domésticos y de seguridad eléctrica. El voltaje doméstico, o sea, el voltaje que tenemos que tener más o menos en nuestra casa, fluctúa en condiciones normales de 110 y 120 voltios. De manera similar a conexiones de 240 voltios, pueden estar bajas de como 220 voltios, pero oscilan entre 110 y 120 voltios. Muchas veces no tenemos cuidado cuando se trata de ¿cómo se llaman estos? ¿Recuerdas eso? Se llaman... ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman estas cositas? Ya. Muchas veces no tenemos conciencia de qué hacer cuando en nuestra casa se funde un fusible o tenemos que cambiarlo o solo está quemado y no tenemos ese cuidado como para saber cuándo cambiarlo y todo esto. Pero muchas veces es por la sobrecarga de estos fusibles y pueden... bueno, para estos fusibles, pero se pueden sobrecargar al agregar demasiados aparatos y esto hace que produzca demasiado calor haciendo fundir estos fusibles. Pero lo adecuado con seguridad es tomar el equipo necesario para cambiar el fusible, para tener cuidado de no dañar los circuitos que existen en nuestras casas y siga funcionando todo correctamente. Ya. Oigan, hubiéramos puesto una como que dijera algo así como que gracias o bibliografía o algo así, para que ya, o sea, como que... La bibliografía la podemos agregar al principio. Pero pues yo sí, ¿no? Ya. Oigan, pero ¿cuánto grabaron?
En total son 48. No manches. Dale, pues, ahí voy a estar editando. Pues No estar sé. atento a tu edición, Andrés. Y tiene que ser en 20 minutos, ¿verdad? No manches. Sí. Oigan, pero, o sea, ya como que, así como dirías tú, el corte final, o sea, lo decido yo, ya veo yo qué se queda y qué así. Confiamos en ti. Ujú. Órale, Confío A la mitad de plenamente en presentación nuestro trabajo empiezan a de reírse de Andrés. la presentación. ay, nosotros riéndonos así de que, ay, ya vieron otra presentación. Ay, no. Oiga, pero ¿por qué? Ahorita me acaba de salir que alguien más subió otra presentación, pero solo teníamos que subir 2, ¿no? A lo mejor el mismo equipo. No, el profe pidió que todas las presentaciones estaban subidas para hoy. Ah, sí, es cierto, sí, es cierto. Pero es que Ah, Oigan, yo ya me la acuerdo subo, ya que la entendí. descargué, ya tengo lo de... Deja termino de grabar aquí, porque si no va a ser más Sí, tiempo que corta, tienes que niña. editar.